Cuando nosotros vemos el panorama actual de nuestra sociedad y del mundo en general, viene un cierto o puede venir un cierto sabor a desaliento y desesperanza. Los niveles de corrupción, los niveles de bajeza moral, los niveles de contaminación, los niveles de delincuencia que estamos viviendo y de injusticia nos recuerdan al tiempo en que es escrito el libro de Habacuc. Habacuc es un libro muy interesante por muchas razones, pero una de esas razones por las que es muy interesante es porque es un diálogo que se produce entre el profeta y Dios. Y ya desde el capítulo 1, del versículo 1 al 4, el profeta manifiesta inquietudes que pueden ser perfectamente una confusión en su alma, porque él está cuestionando a Dios, está preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer algo? ¿Hasta cuándo tú vas a intervenir? ¿Hasta cuándo tú vas a hacer algo con respecto a toda esta situación que se está dando? Y creo que ese es el clamor de mucha gente hoy también. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta corrupción? ¿Hasta cuándo tanto narcotráfico? ¿Hasta cuándo tanto tramposo en la política? ¿Hasta cuándo tanto falso en las iglesias? ¿Hasta cuándo tanto robo y atraco? ¿Hasta cuándo vivir con esta incertidumbre? ¿Tú cuándo vas a hacer algo? Porque es que cuando usted mira el panorama pareciera que entre más mal hace el, el impío, mejor le va. Y mucho creyente hoy día se desanima de obedecer a Dios, de vivir en santidad, de mantenerse firme con el Señor, de ver que la gente está haciendo lo que quiere y pareciera que les fuera mejor. Bueno, esto hace muy interesante el libro de Habacuc porque es quizás la misma situación que muchos podemos o hemos llegado a vivir, muchos de nosotros hoy día. La pregunta es, ¿en qué modo las respuestas que Dios le da a Habacuc, porque vinieron respuestas, quizás no en el tiempo que Habacuc quiso o pretendió, y quizás no de la manera en cómo Habacuc llegó a pensar o a imaginar que podían llegar esas respuestas, pero vinieron respuestas? Entonces, las respuestas que Dios dio, la pregunta es, ¿en qué manera nos podrían ayudar a nosotros hoy día como creyentes a afrontar toda esta situación actual y todo este estado de cosas que estamos viviendo actualmente? La segunda pregunta que podemos hacer es, ¿qué impacto tiene el libro de Habacuc en el Nuevo Testamento? ¿Por qué el escritor de Hebreos lo cita? Es citado a Habacuc para ampliar la necesidad del creyente de permanecer firme y fuerte. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué significa este pasaje? El justo por la fe vivirá. Este versículo es citado, el versículo del capítulo 2, versículo 4 de Habacuc.
es citado en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Y también el apóstol Pablo usa el mismo versículo dos veces. La primera en Romanos capítulo 1, verso 17, y la segunda en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje hoy día en pleno siglo XXI? ¿Cómo podemos vivir las palabras del profeta Habacuc cuando nos dice en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá? Hoy, nosotros los creyentes del siglo XXI, ante este estado de cosas que estamos viviendo, ante esta degradación moral y esta bajeza en todos los principios y valores morales, donde hay una anarquía a nivel social en todas las áreas de la sociedad.